a special celebration that we need to do. And let us start this special moment. May the Lord bless us and give us thanks to all of us. And this is a good moment just to start this special celebration. Le pediré al Padre que os daré otro paráclito. Esta es la bendición que nuestro Señor Jesucristo nos va a decir hoy. ¿Cómo podemos nosotros recibir de parte del Padre Celestial este nuevo paráclito que nos debe a nosotros cada vez más unificar mejor y llenarnos de paz y de vida y a la misma vez llenarnos de nueva esperanza? El nuevo proceso que Dios nos da. And they answer me because this is something important that I couldn't get it. Sorry, forgive me, because I make a mistake. Le pediré al Padre que les dé otro paráclito. ¿Cómo podemos nosotros comprender esta grande bendición que hoy nuestro Señor Jesucristo nos está regalando para que podamos vivir cada vez más en sintonía este evangelio con el evangelio que nos regala también a la misma vez? En otras palabras, podemos decir, Concepción Cabrera de Armida nos está exhortando de una manera diferente de cómo vivir en este regalo que el Padre nos da, que es el Espíritu Santo, y que lo conquista el mismo Padre en el Hijo, después de envía a su Hijo al mundo, y Jesús que se ofrece, y en ese ofertorio le regala a la humanidad como esta grande bendición de poder ir descubriendo esta gracia que Cristo, después de la resurrección, nos va a decir: ustedes no están solos, está siempre la Trinidad con ustedes. Hoy es un momento de hablar de la inhabitación. Y Cristo nos va a recordar en este hermosísimo evangelio esta grande gracia. ¿Cómo debemos nosotros contemplar esta presencia? Dice Concepción Cabrera de Armida en el tomo 57, 156, y nos explica esto. Como único Dios y segunda persona de la Trinidad, es decir, como Dios de Dios, no podía volver la vida a mi Padre, porque su ser es mi ser y su vida es mi vida, y su esencia, mi esencia, y sus perfecciones y atributos los míos. Aunque yo era solo Dios de Dios y distinta persona divina de mi Padre, tenemos una misma divinidad, una sola unidad indisoluble y única, un Espíritu Santo, esencia de nuestro amor, de uno solo e infinito amor. Fíjense lo que dice el Evangelio de hoy, una cosa muy hermosa que nos debe a nosotros como entusiasmar. Dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amas, guardarás mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros dentro de poco. El mundo no me verá, pero vosotros me veréis, y veréis porque yo sigo viviendo. Entonces sabráis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Jesús nos regala hoy en el inicio del Evangelio del capítulo 14, 15 al 21, está hablando Cristo en la última cena. Cristo está planteándoles ya a los discípulos los diferentes modos, en otras palabras, la metodología, la espiritualidad que ellos deben de tener. Y es aquí una cosa hermosísima donde Jesús nos dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Qué significa esto? Si me aman. Hermanos, hay tres formas de entender el amor: un amor egoísta, un amor diabólico y un amor divino. Y este es el movimiento. ¿Cuál es el movimiento que permanece en ti? ¿Un amor humano que se queda solamente en las acciones carnales,
en las acciones de concupiscencia, en las acciones simplemente de controlar tú las situaciones. No sé si a ustedes les ha tocado encontrar jóvenes que son, el noviazgo es un negocio. Yo controlo el amor, yo hago esto en controlarte yo a ti. Yo soy el que controlo, ya sea la mujer o el hombre. Y vemos matrimonios que se casaron por negocio y viven terriblemente. Y esa canción que se compuso, que yo vivo así en una jaula de oro, pero esclavizado. ¿Y por qué? Porque no se casaron por un amor divino, se casaron por un amor humano. ¿Y qué pasa? En un momento determinado, este amor humano promueve el amor diabólico, empieza a promover los abortos, empieza a promover las relaciones de concupiscencia más abiertas y a la misma vez empieza a practicar una serie de acciones que van destruyendo tanto a uno como al otro. Y van dejándole dentro de su mente una serie de desagravios, una serie de experiencias que los va contaminando profundamente. Y es un dolor muy grande el que deja esta situación. Y es algo muy interesante para que nosotros vayamos como comprendiendo esta grande bendición. Cristo nos da un ejemplo, dice, el amor divino siempre te lleva como a abrir. Esto es como cuando va surgiendo el amanecer. ¿Y qué pasa cuando tú empiezas a sentir el aire fresco? Empiezas a despertar. Dentro de ti desde que empiezas a absorber por tus por los sentidos del olfato y la vista, el aire, tus mismos pulmones se empiezan a abrir y empiezas hasta a estornudar. ¿Por qué? Porque empiezas a limpiar todas las contaminaciones que tenías dentro de tu cuarto. Y cuando entre el aire fresco, este nuevo aire fresco te hace revivir, resurgir, te empieza a descubrir de una manera diferente. Te hace verdaderamente sentir algo extraordinario y algo hermoso. Y es allí donde nosotros debemos ir descubriendo. Nuestro Señor Jesucristo le va a decir a Concepción una cosa muy importante, que nosotros debemos estar continuamente en ese dinamismo. ¿Cuáles son los movimientos que tú tienes, ¿Cuál es la esencia de los movimientos? ¿Es el espíritu humano, el espíritu diabólico, el Espíritu Santo? Si ustedes me aman, dice Jesús, si me amáis, guardarás mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. Cuando nosotros empezamos a decidirnos y empezamos a decirle, Señor, no sé amarte, no sé cómo se ama lo divino, pero me puedes ayudar. ¿Qué es lo primero que hace nuestro Señor? Nuestro Señor nos empieza a decir que no estamos solos, estamos siempre en ese dinamismo divino, donde el Padre y el Espíritu Santo están presentes cuando nosotros invocamos a uno de los tres de la tercera divina persona. Por eso Concepción Cabrera de Armida le enfatiza mucho nuestro Señor a ella, y le dice, como único Dios y segunda persona de la Trinidad, es decir, como Dios de Dios, no podía volver la vida a mi Padre, porque su ser es mi ser y su vida mi vida, y su esencia mi esencia, y sus perfecciones y atributos los míos. Aunque yo era Dios de Dios y distinta persona divina de mi Padre, tenemos una misma divinidad, una sola unidad indisoluble y única, un espíritu esencia de nuestro amor, de un solo e íntimo amor. Por eso nosotros debemos ahorita decir, para amar al estilo del Padre, al amar al estilo del Hijo, al amar al estilo del Espíritu Santo, necesitamos que conectarnos virtualmente con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Por medio de la invocación, por medio de nosotros consagrarnos a Él con las oraciones, y como dice Concepción, esta oración hermosísima. Y la primera consagración que tienes que hacer, yo consagro todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a hacer el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todas las acciones que tú vayas teniendo tienen una relación, una connotación, un efecto trinitario, divino. Y entonces al momento de que recibe Dios ese ofertorio tuyo, se transforma para ti en fuente de vida, de sabiduría, de entendimiento y de bendición, no solamente para ti, sino para los demás. Y cuando eso lo ofreces para la salvación de las almas, cualquier cosa que sea, sacrificio, sufrimiento, pena, dolor, angustia, operación, cualquier confusión de soledad,
aún traición, negación, aún en un momento determinado de muchísimo dolor, cuando tú ofreces eso a la presencia de Dios, automáticamente se transforma en nueva inspiración. Y es aquí donde viene la bendición. ¿Qué es lo que quiere nuestro Señor Jesús? Quiere que estemos en una continua inhabitación. ¿Qué significa esto? Que descubramos dentro del alma la presencia trinitaria. Que vivamos en una continua comunión de una relación que esté haciendo cada vez más asequible y a la misma vez que esté teniendo una mejor relación, un mejor encuentro, una mejor confianza, para que tanto nosotros le confiemos más a Dios nuestras situaciones y realidades, o aún limitaciones, defectos o errores, tanto también Dios nos confía a nosotras otras gracias, otras bendiciones, otros dones, otros dotes del Espíritu, para que sigamos promoviendo vida, fruto nuevo a los demás. Esto es lo que debemos nosotros ir entendiendo en esta inhabitación de Dios, que Dios vaya habitando más y nosotros vayamos cediendo aquellas gracias santificantes, transformativas, divinizadoras, que nos hacen protagonistas, pero siempre conectados con el Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, nosotros somos uno. Aunque yo estaba aquí en la tierra, el Padre estaba en mí y yo en Él. Por eso les está diciendo a los discípulos esta bendición. Dice, el mundo no me recibió porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros en cambio lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y volveréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esta inhabitación, como la dinamiza el mismo San Juan y Concepción Cabrera de Armida, nos hacen ver cómo la Trinidad está tan cerca de nosotros que nosotros mismos, más que nosotros mismos, como dice San Agustín. Y es cómo entrar en esa conciencia para que vayamos viviendo más y más de la esencia o de los atributos que nosotros necesitamos de Dios para seguir en esta comunión, ya que esa unidad es indisoluble, única, que tiene una esencia, una sustancia y que vive siempre cerca de nosotros y habitan dentro de nosotros. ¿Cómo hacerla nuestra? Agrega Concepción esto: así es como Dios, como Hijo eterno de mi Padre eterno, yo no podía, en razón de ser una sola divinidad y esencia con Él, devolverle mi vida a mi Padre amado, y quería darle esa vida como lo más grande con que yo, como hijo, podía obsequiarlo, no como para pagarle el favor de la vida recibida por mí al ser engendrado por Él, sino como un anhelo secreto y profundo de mi amor filial que me grita, o me gritaba como con un grito de amor, como repercusión de amor, el ofrendarle otra vida, la humana, haciéndome Dios hombre. ¿Cómo debemos nosotros ir entendiendo este dinamismo? La razón de nuestro Señor Jesucristo que viene a la tierra es para que nosotros nos divinicemos. Pero esa divinización empieza desde aquí. El cielo empieza desde aquí, desde la tierra, porque la Trinidad empieza a gobernar dentro de tu alma. No es hasta que te mueras, no, está dentro de ti desde la concepción. En el momento de la concepción Dios pasa 9 meses trabajando con tu mamá. En el momento del bautismo te confirma para siempre que estará contigo. En el momento de la confirmación, el Espíritu Santo también, tú libre y voluntariamente buscas vivir en esa comunión con Él. ¿Para qué? Para que tú también le obsequies al Padre en favor de Jesús, para la salvación de las almas, en la acción del Espíritu Santo, tu ser, y entonces el amor tuyo, que a veces es muy humano o muy carnal, se transforma en divino y promueva gracias santificantes, transformativas y divinizadoras. Este diálogo de Jesús a la señora Concepción Cabrera nos deja ver claro que Jesús vino a nuestra morada por amor y tomó nuestra condición humana para expresar el grande amor filial que lo profesa al Padre.
o le profesa al Padre, mejor dicho. También este texto nos deja ver claro que en Dios hay un solo ser, una esencia, sustancia, divinidad, unidad en diversidad de propiedades entre personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sobremanera una sola voluntad, un solo infinito amor, una vida, una eternidad sin principio, donde existe y hay un solo Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, como se profesa en el credo. Concepción Cabrera de Armida nos va a regalar lo que dice Jesús: yo y mi Padre somos uno, y el que me acepta a mí, acepta a mi Padre, y yo estoy en ustedes y ustedes están en mí y en mi Padre. El que me ama guardará mis mandamientos. ¿Cómo habitar en la presencia del Padre amando al estilo de Jesucristo? ¿Cómo? Con tus carismas, con tus dones, con tu profesión, con tu diferente formación cultural, económica, política, social, donde tú te mueves, eres y existes. Esta es la característica, esto es lo que hace que las cosas salgan distintas. Ahí en mi pueblo hay diferentes negocios de tortas, y hay diferentes negocios que hacen diferentes alimentos para llevar en la noche o en el día. Cuando estábamos jóvenes había un lugar que nos gustaba, que era un lugar donde íbamos, la cenaduría de los Sandoval. Íbamos todos a cenar, jóvenes, muchísimos jóvenes. Las tortas que hacían, que decíamos las tortas de cata, tenían un sabor exquisito. Yo no sé cómo le hacía aquella mujer, pero aquella las cosas las hacía tan sencillas, que parecían para nosotros algo sencillo, pero yo creo que ahí estaba la magia. Estaban tan buenas, que hasta la fecha están buenas. Es algo interesantísimo. Y íbamos a los tacos con Noemí. Eran distintos los tacos. Íbamos después a las tostadas con Mariquita. Eran distintas las tostadas. Y cada cenaduría, ahorita le puedo mencionar Margarita y otras personas que venden carnitas y lo demás. O el pariente que vende tacos de asada, que son distintos. O los tacos también de birria, que están ahí, el cuate, y que ahorita los Ramiro y varias gente lo elaboran. Son diferentes. El modo de cómo cocinar, cómo mover el cuchillo, el cortar la carne, el hacer las diferentes salsas, y cómo se la ponen, cómo se la manejan y cómo manejan el taco. Yo creo que eso le da un sentido muy exquisito a las cosas. Es aquí donde debemos nosotros, así como hay diferentes senadurías, así cada uno tiene su sazón. Hay gente para todos, y eso es lo que nuestro Señor nos regala. Así como ustedes tienen su sazón, yo también lo tengo como hijo. Y es aquí donde viene para nosotros esta grande bendición. Nuestro Dios nos da esta grande bondad para poder nosotros compaginarnos mejor de cómo vivir en esta tensión amorosa. Esto es lo que nos ayuda a compaginar. ¿Qué es lo que nos da? Nuestro Señor dice también algo muy importante en este proceso, cuando Jesús nos dice, que le dice a Concepción: vi, Padre mío, un gran foco vivísimo y purísima luz, de aquella luz increada, como derramándose en ardientes rayos de claridad divina. Todo aquello era divino en la misma divinidad, allá en su eternidad sin principio. Concepción Cabrera de Armida nos va a ir revelando cómo las diferentes expresiones que nuestro Dios nos va regalando diariamente van compaginadas siempre con esa sintonía que nos da a nosotros una profunda comunión con la Trinidad. Y es aquí otra grande unidad de Dios, para poder nosotros comprender también algo muy importante que nos ayuda como a compaginarnos mejor, y a la misma vez nos pregunta nuestro Dios: ¿cómo podemos estar unidos a Él desde la comunión fraterna que presenta otra grande bendición? Concepción Cabrera de Armida nos hace ver esta bendición
de poder estar en una continua inhabitación. ¿Por qué? Porque está revelando dentro de su alma su movimiento que Dios está haciendo para ella. Lo que estamos leyendo son las expresiones que pasan por los sentidos, llega a la inteligencia, bajan al corazón, y ella está hablando desde su corazón, desde su experiencia, la vida que está teniendo de Dios. Y es algo muy importante que nosotros debemos como compaginar. Por eso, algo que Jesús enfatiza en esta bendición en la inhabitación de Dios, es ir como viendo cada vez lo que dice Santo Tomás de Aquino. El hombre está ordenado a Dios como a un fin que excede la capacidad de comprensión de nuestro entendimiento, según este versículo de Isaías en el capítulo 64:4 o 64:3. Fuera de ti, oh Dios, ningún ojo vio lo que preparaste para los que te aman. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí en este evangelio? Dice, ustedes, fíjense lo que dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y veréis porque yo sigo viviendo. ¿Qué es lo que está planteando aquí? Nuestro Señor le dice a Concepción, al igual que San Juan, esta grande bendición como a Tomás de Aquino, veme con los ojos del alma. Enséñate a ver con los ojos del alma, no solamente con los visuales. Yo me acuerdo en esta experiencia, les comparto una vez más estas cosas. Estando yo en oración en Santa Marta, cuando yo estaba cerca ya de tomar mi decisión, llega una persona cieguita y llegaba casi todos los jueves alrededor de las 6 de la tarde y le decía, Señor, ya llegué. Y se paraba poco a poco iba caminando desde que llegaba al templo, solito iba agarrando su silla de ruedas y él sabía y dónde se paraba enfrente del altar. Y sabía que en el altar estaba Jesús. Y ya cuando llegaba a su presencia, ya estoy aquí, enfrente de ti. Y se quedaba callado. Y yo cuando se iba ahí decía, Jesús, ya me voy. Nos vemos mañana. Y se regresaba. Y una tarde, a todos nos sorprendió, a los que estábamos ahí. Y dice, Señor, ya llegué. Y después de rato de oración, estaba todo en silencio. Dice, ahora entiendo lo que no entendía. Cuando veía no te veía y hoy que no veo, te veo. ¿What? En aquel momento entendí que había pasado algo grandioso en su alma. Empezó a ver a Jesús con los ojos del alma. Tuvo una experiencia mística ese hombre en ese momento. Y empezó a ver lo que no veía antes. Fuera de ti, oh Dios, ningún ojo vio lo que preparaste para los que te aman. Ahora bien, es necesario que el fin sea previamente conocido por los hombres, que deben ordenar sus intenciones y sus actos a este fin. Por tanto, era necesario para la salvación del hombre que algunas realidades que exceden la capacidad de la razón humana la fuesen dada a conocer por una revelación divina. Nos dice Santo Tomás de Aquino en su toma teológica 1Q1A1. En primer tomo, este es algo hermosísimo. Santo Tomás nos va a revelar continuamente, como dice nuestro Señora Concepción, te estoy revelando internamente el misterio de la salvación. No lo vas a entender con tu razón, lo vas a entender con las potencias del alma y la sabiduría que te estoy regalando en el proceso. Lo vas a ir viviendo para que lo entiendas. Lo vas a ir practicando poco a poco. Y después te voy a dar luces para que esto que te estoy dando es para que escribas, después lo entiendas mejor en la práctica. Primero escríbelo y luego después lo vas a vivir. Y muchos de estos documentos no son solamente para ti, son para otras personas. Por eso nuestro Señor le dice a Concepción, quiero que me empieces a ver con los ojos del alma. No te quedes externamente. ¿Por qué Concepción Cabrera? Esta es una cosa muy interesante. Pasaba mucho tiempo en silencio, en meditación y en introspección, porque continuamente
la atmósfera del silencio le facilitaba para vencer su ser, su libertad, su voluntad, su inteligencia, su egoísmo, su forma de ser, su manera de pensar, su forma de amar, su forma concreta de analizar la realidad. Se sometía a esa gracia santificante y que venía también a la misma vez como una llamada para que ella dejara cada vez más dentro de su alma el espacio que ella ocupaba y se lo dejara a Dios. Esta es una dinámica muy interesante y ella por eso busca el silencio y empieza a ver con los ojos del alma, así como este hombre ciego empezó a ver a Jesús con los ojos del alma. Y a mí me ayudó a entender lo que dice hoy Jesús y dice Teresa también de Ávila. Cuando vi aquella presencia, entendí visualmente que era una visión beatífica. La Trinidad la comprendí de una manera diferente. Antes la había vivido de esta forma, pero desde este momento la viviré cada vez más en mayor conciencia de que la Trinidad habita dentro de mí. Y lo va a decir Elisabetta de la Trinidad, que ese Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan dentro de su alma. Es lo que está diciendo Jesús hoy en el Evangelio. Si ustedes, dice esto, el mundo no me verá, no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros en cambio lo conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Os dejaré, no los dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y veréis porque yo sigo viviendo. ¿En dónde? En el alma de ustedes, en tu alma y en la mía. De hecho, Jeremías lo dice, que desde el seno materno Dios nos tiene consagrado y nos conoce en el capítulo 1, 4 al 10, pero sobremanera Mateo nos regala que Dios está dentro de nosotros en el momento del bautismo. Y en Nicodemo 3, en el capítulo 3, Jesús le dice, y es por la acción del Espíritu Santo donde se vive esta experiencia. Y en el capítulo 4, la misma samaritana empieza a entender que la vida que no tenía de Dios le empieza a adquirir en Jesús por la agua nueva que recibe, que es el Espíritu Santo. Por eso nos dice Santo Tomás de Aquino, para poder nosotros ver este camino espiritual, no solamente debemos educar los sentidos. Yo te pregunto en este tiempo de pandemia, ¿estás educando tus sentidos lo que estás viendo? En este tiempo que tienes tanto plenty of time para organizar tu día, para descansar, para relajarte, para bañarte, para dialogar, para rezar, para orar, para hacer algo, un trabajo muy importante, un plan que no hayas hecho, o para hacer una comida que te costaba mucho tiempo, ahorita la estás pudiendo hacer. Pero yo te pregunto, todo lo que tú estás realizando, ¿estás educando tus sentidos? La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. ¿Eso te está ayudando a ti a perfeccionar tu ser o no? ¿Te está llevando a ser cada vez más consciente de que debes ir analizando las hojas, la vida desde el alma? Este es algo muy importante que ahorita Jesús nos regala. Dice, si ustedes no están conscientes de que empiezan a ustedes a ver con el alma, se los digo desde hoy, empiecen a entender que no solamente se ve físicamente, sino con el alma. Esto es por eso que nuestro Señor le dice a Concepción, es necesario que me consagres tus sentidos, es necesario que te unas a mí para que por medio, como dice Santo Tomás de Aquino, una vez que tú hagas las abstracciones por los sentidos, pero también hagas las abstracciones por los sentidos del alma, puedas verme con mayor claridad, lo que dice Santo Tomás de Aquino aquí. El hombre está ordenado a Dios como un fin que excede la capacidad de comprensión de nuestro entendimiento. Según este versículo de Isaías 64:3, fuera de ti, oh Dios, ningún ojo vio lo que preparaste para los que te aman. Ahora bien, es necesario que el fin sea previamente conocido por los hombres que deben ordenar sus intenciones y sus actos a ese fin. ¿Por qué Jesús le dice que el mundo ya no lo verá, pero nosotros sí lo vamos a seguir viendo? Porque Él vive en nosotros.
Y nos va revelando de diferentes maneras y nos va a ir recordando así en la historia de la salvación. Nos lo recordó en Santa Margarita María de Alacoque, pero también nos lo recuerda en San Faustina y también nos lo recuerda en Concepción Cabrera, que Él habita dentro de nuestro ser y habita en nuestro medio ambiente y en todo nuestro contexto. Está respetando el proceso. Por eso, entre más nosotros invocamos esa presencia de luz que necesita nuestra inteligencia, vamos a tener mejores capacidades y sobremanera vamos a formar una plataforma, un ambiente, una autopista mejor para que aterrice el Espíritu Santo dentro de nuestro ser. Necesitamos que empezar a hacer la autopista. Ya tenemos nosotros los planos. Ahora nos toca trabajar y limpiar la autopista y decirle, ¿quién es el que va a ser la quemazón de todas aquellas cosas que no sirven? El Espíritu Santo. Pero necesitamos nosotros que recoger aquello, empezar a hacer la brecha para que venga después nuestro Señor, por medio de la acción del Espíritu Santo, limpie todo aquello y entonces haga la autopista que necesitamos. Pero no sé si les ha tocado ver, les voy a hacer este ejemplo. Este es el segundo mensaje. Nosotros en nuestros pueblos, para que pusieran los postes de luz, iba pasando una máquina muy grande, pero también iban primero personas, iban caminando por los cerros para pasar los diferentes postes de luz. Y era un conjunto de gente, pero iban las diferentes máquinas caminando adelante la gente, y la gente iba, ¿qué cosa? Una vez que iba dejando todas aquellas ramajeos, empezaba a limpiar. El Padre ya limpió, ya hizo la brecha. Ahora el Hijo ya organizó y a nosotros nos toca que empezar a limpiar lo que está en la brecha, lo que está dentro de nosotros como trabajadores. ¿Por qué? Porque el que va a venir a hacer la autopista es el Espíritu Santo. Jesús ya dejó el camino. El Espíritu Santo es el que viene a poner el pavimento o el cemento. Pero nosotros, antes de que pongamos el cemento, tenemos que figurarnos como buenos topógrafos. Y arquitectos, necesitamos que trabajar. Esto es lo que nos está pidiendo nuestro Señor. ¿Cómo vas a trabajar? No solamente con tus sentidos, sino con tu intuición. Hay arquitectos que tienen intuiciones muy grandes, que ven las cosas desde antes. Por decirles, también un amigo ahorita, el que se me viene, Miguel Ángel, cuando vio aquel bloque de mármol y vio la imagen de Moisés o la imagen de la Pietà, dentro de su mente la vieron. ¿Cómo la vio? Él la calculó, él la organizó. Igualmente los arquitectos, cuando ven los terrenos, dice, aquí vamos a hacer esto y esto y esto, y ya lo vieron. Antes de estar haciendo las cosas, ya lo vieron como con los ojos del alma. Te voy a hacer un ejemplo para que lo entiendas mejor. Cuando tú viste por primera vez a tu esposo, no lo viste con los ojos humanos, lo viste con los ojos del alma. Perdona, y aquí es donde está para nosotros esta grande bendición. Nuestro Señor nos regala esta grande bendición. ¿Cómo podemos estar en este dinamismo interior que nos da cada vez mayor consistencia? Nuestro Dios nos da esta grande bendición de poder ver con mayor sintonía esta presencia real de nuestro Señor, que es un proceso muy importante que nos da cada vez mayor consistencia. Cuando tú te enamoraste de tu esposo, no lo viste con los ojos físicamente, lo viste con los ojos del alma. Le viste todo en esencia y dice, este es el sujeto. Esta es la persona. Esta es la presencia que necesito. Esta es la gracia que necesito. ¿Para qué? Para poder ver lo que no veía. Al momento de verlo, no lo viste con tus ojos físicos, lo viste con los ojos del alma. Es una grande bendición esto, que nuestra gracia santificante, divinizadora, atractiva y a la misma vez que nos ayuda a ir descubriendo mayores cosas, nuestro Dios nos dice, cuando tú viste a tu esposo por primera vez, dentro de tu alma lo viste con los ojos de la pureza. Y por eso dijiste que con él hasta la muerte. ¿Por qué? Porque él te da la seguridad y también te dejó ver lo que dice Santo Tomás de Aquino.
Fuera de ti, oh Dios, ningún ojo vio lo que preparaste para los que te aman. Dios nos regaló esta grande bendición. Dice aún, puesto que Dios quiere la salvación de los hombres y mujeres de cualquier clase, condición, cultura o nación, en su proceso divinizador le da también los medios requeridos para conquistar o conquistarla. Tal es la revelación que da a conocer al hombre su fin de trascendente. Este mismo motivo interviene para explicar la necesidad de la revelación de la Trinidad, agrega Santo Tomás de Aquino. Necesitamos tener conocimiento de las personas divinas por dos razones. Por una parte, para tener idea cabal de la creación de las cosas. En efecto, cuando afirmamos que Dios hizo todas las cosas por su verbo, se excluye el error de quienes sostienen que Dios las produjo por una necesidad de naturaleza. Y cuando afirmamos, segundo, que tiene en sí la procesión del amor, se muestra que Dios no produjo a las criaturas por indigencia propia ni por motivo alguno extrínseco, sino por el amor de su propia bondad. Por otra parte, y a título principal, el conocimiento de las personas divinas no fue necesario para que entendamos bien la salvación del género humano que se realiza por el Hijo encarnado y por el don del Espíritu Santo, sino por generosidad de Dios que nos revela profundamente el misterio de la vida. Santo Tomás de Aquino nos da esta grande bendición. Esta es la bendición de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que ir descubriendo? Una nueva exhortación, un nuevo dinamismo. ¿Y qué es lo que nos ayuda a ir cada vez más explorando de diferentes maneras estas gracias? Nuestro Dios nos va regalando esta bendición. Por otra parte, dice, a título personal, el conocimiento de las tres divinas, de las personas divinas, es parte de ir conociendo mejor nuestra existencia, para poder comprender una dinámica mejor. ¿Qué es lo que necesitamos que realizar? Ir conociendo, aún agrega Santo Tomás de Aquino, no se puede creer explícitamente en el misterio de Cristo sin la fe en la Trinidad. Pues en el misterio de Cristo se contiene esto, que el Hijo de Dios asumió una carne, renovó el mundo por la gracia del Espíritu Santo y fue concebido del Espíritu Santo. Por eso está enfatizando Jesús, no se puede creer explícitamente en el misterio de Cristo sin la fe en la Trinidad, puesto en el misterio de Cristo se contiene esto, que el Hijo de Dios asumió una carne, renovó el mundo por la gracia del Espíritu Santo y fue concebido del Espíritu Santo. Se constata a través de la historia de la vocación original que la criatura a pesar de su pecado, busca desde el fondo de su corazón al Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo. Busca reestructurar su fe, pero no sabe cómo. Esta búsqueda se le facilita gracias a la revelación y encarnación del Verbo, misterio de su salvación. Si nosotros queremos descubrir la habitación de Dios, necesitamos que ir incrementando más la relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, para ver lo que no veíamos. Santo Tomás de Aquino va a tener una experiencia también mística cuando él está celebrando una Eucaristía que de repente se hace sentir de una cosa extravagante y hermosísima, que va entendiendo una situación que lo hace ver de otra manera la realidad. Al descubrir aquella visión beatífica de Dios, regresa a su biblioteca y quema algunas cosas y le dicen sus superiores, para ti no es nada, pero para nosotros es el principio del camino de introspección o de introducción al misterio que tú ya vives y que Dios te está revelando por esa visión beatífica y que nosotros queremos ver. La visión beatífica que nuestro Dios le regala a Concepción es genial y es algo muy importante que debemos ir como entendiéndolo. ¿Cómo se lo revela? Por la acción del Espíritu Santo, dice Santo Tomás de Aquino. Que el Hijo de Dios asumió una carne, renovó el mundo por la gracia del Espíritu Santo y fue concebido del Espíritu Santo. Por eso dice Concepción Cabrera de Armida que nosotros debemos estar continuamente en esta sintonía para poder ir viendo de diferentes formas cómo nuestro Dios va cultivando
una y otra vez las situaciones para ir creando nuevos movimientos. Agrega estas cosas muy importantes que debemos también como profundizar. Y dice Santo Tomás de Aquino esto, que a la medida que el hombre va descubriendo este dinamismo, cada vez más nosotros nos volvemos más conscientes de el proceso que cada uno tiene. Para ir descubriendo a la mayor profundidad las bendiciones que todos necesitamos, necesitamos que entender lo que dice también nuestro Señor, y aún se lo voy a compartir de una cosa interesantísima, como lo va a plantear el mismo San Gregorio Nacianceno. Dice algo muy bonito respecto a esto. Dice, el Antiguo Testamento anunció manifiestamente al Padre y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento dio a conocer abiertamente al Hijo e hizo entrever la divinidad del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu está presente en medio de nosotros y nos concede una visión más clara de sí mismo, pues no era prudente que cuando aún no se confesaba la divinidad del Padre, se proclamase abiertamente al Hijo, y que cuando no era admitida todavía la divinidad del Hijo, se añadiese al Espíritu Santo como un fardo suplementario, por emplear una expresión un poco más atrevida. No fuese que, abrumados, por así decirlo, con alimento superior a nuestras fuerzas y dirigiendo la mirada aún demasiado débil hacia la luz del sol, corriésemos el riesgo de perder nuestras facultades. En cambio, por medio de añadidos parciales, de ascensiones como dice David, de gloria en gloria, la luz de la Trinidad brilló progresivamente. Esto lo descubrimos en los Discursos Teológicos 31 de San Gregorio Nacianceno, en los 5 discursos teológicos que están en la página 254. ¿Cómo estar nosotros, ir interpretando mejor la bendición de la Trinidad para poder vivir cada vez más en sintonía? Necesitamos que incrementar un conocimiento. Se dicen que entre más conoces una persona, más te enamoras de él o de ella. Les voy a dar un ejemplo. Cuando andábamos nosotros de novios, no nos bastaba simplemente traer una foto. Necesitábamos que verla. Necesitamos su voz, necesitamos sus palabras, necesitamos contemplarlas cerquitas, necesitamos estarla analizando las situaciones de diferentes maneras. Esa es la bendición de nuestro Dios. Por eso dice Jesús a los mismos discípulos de hoy, si ustedes empiezan a entender esto, no se preocupen por lo que está pasando. Al contrario, recuerden una cosa, que si ustedes me aman, ustedes me verán siempre dentro de su alma. Ese es el tercer mensaje. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan seguido ves a Dios? ¿Qué? Sí. Nuestro Dios nos está regalando continuamente esta bendición. ¿Por qué? Porque esta presencia de nuestro Señor Jesucristo nos hace ver la vida de una manera distinta. Y por eso dice Concepción estas cosas. Oh Trinidad, Trinidad beatísima, luz de luz en donde no hay la más leve sombra, hazme para como el cristal, pura para que me traspase esos rayos de la divinidad. Oh generación eterna, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo me gozo en el secreto sublime de tu felicidad incomprensible. Cuando tú te empezaste a enamorar, viste a tus hijos en tu esposo, y tu esposo lo viste de frente. Este es algo muy importante para entender la inhabitación. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Cuando viste a tu esposo y después de que lo trataste un tiempo, dijiste, en él veo a mis hijos y a mis hijos de mis hijos, de mis hijos, de mis hijos. Vistes a tus hijos, a tus nietos, tataranietos y bisnietos. Viste a ese ser dentro de tu ser, pero a la misma vez en el futuro, y lo viste presente, lo viste lleno de vida.
lleno de frutos, y por eso dijiste con este hasta la muerte. Esto es una bendición, el hecho de que nosotros estemos cada vez más como tejiendo como las arañas todos los diferentes elementos, las experiencias, los cambios climatológicos, los signos, los medios, las enfermedades, los diferentes modos de ir interpretando esta pandemia, estas situaciones, los debemos interpretar siempre tejiendo. Porque les digo una cosa, el que está tejiendo es el Padre, el que hace la aguja es Jesucristo, y el que tiene el hilo es el Espíritu Santo. ¿Y qué está tejiendo? Un nuevo chal, una nueva ropa para que te cubra a ti y me cubra a mí. Y lo que quiere Dios, aún el hilo, si lo queremos poner todavía más concreto, el hilo eres tú y soy yo. Y lo que está haciendo el Padre, está haciendo esa imagen que quiere elaborar. ¿Para qué? Para darle a los demás más vida. Por eso el hecho de que nosotros estemos continuamente recibiendo luces de la Trinidad es algo hermosísimo que nos hace ver que Dios nos invita a verlo con los ojos del alma. Yo te invitaría en este tercer mensaje que empieces a renovar el amor de tu vida, como dice el Cantar de los Cantares. Cuando yo te vi por primera vez, estaba enamorada de ti, porque te vi con los ojos del alma. Los ojos del alma me enseñaron a verte en la pureza, no en la concupiscencia. Yo no te vi porque tenías dinero, porque eras guapo, porque eras alto, viejo, moreno, porque tenías pelo rubio, porque ojos blancos o claros o azules o verdes. Yo te vi porque estabas tú dentro de mí y yo dentro de ti. Estaba enamorada de ti, porque la manera como tú te revelaste para mí me llenó de vida mi ser. Este es hermosísimo, el poder nosotros ir al primer amor, a la fuente. Y yo te invitaría como tarea de esta experiencia primera, ¿cómo podemos nosotros volver al primer amor? Regresa al primer momento que vistes a tu esposo por primera vez, o a tu esposa. Si quieres renovar el matrimonio, vete hasta allá. Por eso es importante lo que yo les digo, el hecho de que tú hagas tuyo la historia personal, vas a volver otra vez a vivir la vida desde el amor. Y vas a entender que la relación con los demás que tuviste en tu pasado, en relación a los demás, va a ser de vida. ¿Por qué? Porque vas a entender que lo viste en un lugar muy concreto, y ese lugar muy concreto todavía lo recuerdas. ¿Por qué? Porque entendiste que era divino. Ese amor fue divino. Y es aquí donde tú estás viviendo desde tu ser interior ese amor. Es aquí donde viene para nosotros la invitación. Por eso dice Concepción: oh Trinidad, Trinidad beatísima, luz de luz, en donde no hay la más leve sombra. Hazme pura como el cristal, pura para que me traspasen esos rayos de la divinidad. Oh generación eterna, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo me gozo en el secreto sublime de tu felicidad incomprensible. ¿Por qué nos dice San Gregorio Nacianceno que la Trinidad la fuimos entendiendo paso a paso? Porque es un misterio verdaderamente que nos arrebasa nuestra razón, y necesitamos, fíjense, después de 2000 años, como nuestro Señor Jesucristo, lo que los padres de la iglesia casi por 12 o 15 años estuvieron luchando para hacer, en especial, por decirles un ejemplo, casi duraron de 8 a 12 siglos para hacer el credo. Y después, y ahorita simplemente nuestro Señor, ese credo se lo dice a Concepción en un instante. ¿Por qué? Porque ya llegó a la madurez el hombre de entender el misterio de la Trinidad de una manera mejor. Y es algo muy hermoso que debemos entenderlo. Por eso cuando tú vistes a tu esposo, tu cristal estaba limpio, puro. Viste con los ojos del alma a tu esposo, y él te vio y se enamoró de ti. Y por eso duras tanto tiempo, y la gente dice, pero es esto y esto otro, sí, pero es el amor de mi vida. Yo con él tengo todo. Con todo, yo no necesito más que él. Por eso dice, es Dios
que se le revela por medio de la luz y lo capta y lo escribe muy acertadamente. Los concilios de Nicea y Constantinopla afirman en el credo Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. En su segundo momento daremos esta experiencia de una manera distinta. Y voy a empezarles a explicar esta vivencia de cómo Concepción Cabrera de Armida va a compaginarnos profundamente con el Evangelio de San Juan, en especial cuando dice desde el primer palabra, la palabra estaba con Dios y era Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Aquí está diciéndolo Concepción y está unificándose a los concilios de Nicea y Constantinopla. Concepción nos va revelando cómo debemos nosotros estar en comunión con las tres divinas personas dentro del alma. Ese es el trabajo místico de ella. Este es el trabajo. Por eso dice ella, esto todavía agrega estas cosas bellísimas. Dice, andando profundamente por una gracia especial el misterio de Dios, luz de luz, y al mismo tiempo en esa misma luz penetra su interior y su inteligencia con rayos divinos. Veía el eterno Padre gozándose eternamente en sí mismo, en sus perfecciones infinitas, en una complacencia indecible, y de este gozo purísimo reproducirse en la intensidad de aquella limpidez en la segunda persona divina que es el Verbo. Veía yo a este Verbo como el reflejo completo y exacto del Padre, y ante aquel arrebato eterno de santísimo amor divino entre el Padre y el Hijo producirse el lazo de luz y amor, el Espíritu Santo, inseparable del Padre y del Hijo. Lo entiendo todo en un punto, sin tiempo ni división. Oh divinidad, oh Trinidad Beatísima, ¿quién será capaz de comprenderte sino un solo rayo de tu limpidez dejas llenar al alma? Dice, volvemos otra vez al texto del Evangelio de hoy. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá. Dice, pero vosotros me veréis. ¿Qué dice Concepción Cabrera de Armida aquí? Veía al Padre eterno, gozándose eternamente en sí mismo y en sus perfecciones infinitas, en una complacencia invisible, y de este gozo indecible, dice ella, y de este gozo purísimo reproducirse con la intensidad de aquella limpidez en la segunda persona divina que es el Verbo. Veía yo a ese Verbo como el reflejo completo y exacto del Padre, y ante aquel arrebato eterno de la santísimo amor divino entre el Padre y el Hijo, y producirle el lazo de la luz del amor, el Espíritu Santo. Este es hermoso. Nuestro Señor le está diciendo a la humanidad por medio de San Juan, me van a ver. Y Concepción da testimonio de que sí es verdad. El Evangelio de Juan sí es verdad, porque te lo está diciendo Concepción en sus escritos. Y este es algo que nos debe a nosotros ir cada vez más entusiasmando. ¿Por qué? Porque Dios no nos está dejando solos. Si nosotros no nos enseñamos a ver en esta pandemia a Jesús con los ojos del alma, nosotros nos perdemos el tiempo y la gracia. Dios sigue su proyecto. Depende de ti qué tan dispuesto, qué tan abierto, qué tan atento y qué a la misma vez tan afín estés al Espíritu Santo para seguir caminando en su presencia. Y es algo importante que creo yo nos debe ayudar. Les voy a compartir un pensamiento de DeVos en su libro de Sensu Densus Stock en la página 29, y dice él esta grande bendición que nos puede ayudar enormemente a entender mejor esta dinámica. Dice, Dios existe, yo lo he encontrado. Es una frase terrible, es algo que me sorprende, porque lo que plantea no es que Dios exista, lo que me extraña es que lo haya encontrado alguien antes que yo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, dice, Dios existe, yo lo he encontrado.
Es una frase terrible, es algo que me sorprende porque lo que se plantea no es que Dios exista, lo que me extraña es que lo que haya encontrado, lo haya encontrado alguien antes que yo, porque yo he tenido la suerte de encontrar a Dios precisamente en un momento en que dudaba de Él, en una pequeña aldea de la Soré, abandonada por los hombres. No había allí nadie. Al pasar por la vieja iglesia, movido por no sé qué instinto, vi una luz intensa, irresistible. Era Dios, Dios que rezaba. Me dije, ¿a quién reza? No se reza a sí mismo, no a sí mismo, a Dios, no, rezaba al hombre, me rezaba a mí. Él dudaba de mí como yo había dudado de él. Decía, oh hombre, si existes, dame una señal de ti. What? Este es importante. ¿Cómo podemos nosotros darle una señal a Dios de que tú existes en Él? Porque Él existe en ti. ¿Cómo tú darle una señal de ti a Dios? ¿Qué es lo que pudieras hacer? Y entonces agrega este hombre, dice, yo dije, Dios mío, yo estoy aquí. Él me dijo, milagro, una aparición humana. Le dije, pero Dios mío, ¿cómo puedo dudar del hombre si eres tú el que lo has creado? Me dijo, sí, pero hace tiempo, tanto tiempo que no lo he visto en mi iglesia, que me preguntaba si no sería más que una visión. Le dije, quédate tranquilo, Dios mío. Y él me dijo, sí, ahora podré decirte, allí arriba, el hombre existe. Yo lo he encontrado. ¡Ah! Muchas veces nosotros nos ponemos en ese plan, Dios te anda buscando. En otras palabras, te está diciendo en la última parte del Evangelio, y dice esto, entonces sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama estará amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Se manifestó Jesús en este pensamiento de esta persona, de Vedo. En su libro, Census Deus en París, el 29, en 1976 escribió esto. Les voy a platicar otra vez este texto. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar a ti y a mí a irnos nosotros, encontrarnos como primera conclusión. Dios existe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo lo he encontrado. Es una frase terrible, dice Debo. Es algo que me sorprende porque lo que se plantea no es que Dios exista. Lo que me extraña es que lo haya encontrado alguien antes que yo. Porque yo he tenido la suerte de encontrar a Dios precisamente en un momento en que dudaba de Él. En una pequeña aldea de Losere, abandonada por los hombres, no había allí nadie. Al pasar por la vieja iglesia, movido por no sé qué instinto, vi una luz intensa, irresistible. Era Dios, Dios que rezaba. Me dije, ¿a quién reza? No se reza a sí mismo, no a sí mismo, a Dios. No, rezaba al hombre, me rezaba a mí. Él dudaba de mí como yo había dudado de él. Decía, oh hombre, si existes, dame una señal de ti. Yo dije, Dios mío, yo estoy aquí. Él me dijo, milagro, una aparición humana. Le dije, pero Dios mío, ¿cómo puedes dudar del hombre si eres tú el que lo ha creado? Y me respondió, sí, pero hace tiempo, tanto tiempo que no lo he visto en mi iglesia. No me preguntaba si no sería más que una visión. Le dije, quédate tranquilo, Dios mío. Y él me dijo, sí, ahora podré decirte, allí arriba, el hombre existe. Yo lo he encontrado.
que ojalá podamos decir nosotros en esta pandemia, me he encontrado con Dios como este hombre que llegaba a la adoración del Santísimo ciego y después de un tiempo entendió, hoy te veo lo que antes no veía, Señor, y antes que veía no te veía y hoy que no te veo, te veo. ¿Por qué? Porque lo está viendo con los ojos del alma. Lo encontró como este hombre encontró a Jesús. Encontró al Padre, encontró al Hijo y encontró al Espíritu Santo. Porque cuando tú te encuentras con la segunda divina persona de la Trinidad, te encuentras con la tercera, que es el Espíritu Santo, o con el Padre. Voy a terminar con esta segunda conclusión, con los escritos de Cirilo de Alejandría, obispo, sobre la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, 1 al 6, 2, en las páginas 74, 942 al 43. Dios nos ha reconciliado por medio de Cristo y nos hace confiar el misterio de esta reconciliación. Los que poseen las arras del Espíritu Santo y la esperanza de la resurrección, como si poseyeran ya aquello que esperan, pueden afirmar que desde ahora ya no conocen a nadie según la carne. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Ya no conozco al hombre según la carne, conozco al hombre según Dios. Todo en efecto somos espirituales y ajenos a la corrupción de la carne, porque desde el momento en que ha amanecido para nosotros la luz del unigénito, somos transformados en la misma palabra que da vida a todas las cosas. Y si bien es verdad que cuando rezaba el pecado estábamos sujetos por los lazos de la muerte, al introducirse en el mundo la justicia de Cristo, quedamos libres de la corrupción. Por tanto, ya nadie vive en la carne. Es decir, ya nadie está sujeto a la debilidad de la carne, a la que ciertamente pertenece a la corrupción, entre otras cosas. En este sentido, dice el apóstol, si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. Es como quien dice, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y para que nosotros tuviésemos vida, sufrió la muerte según la carne, y así es como conocimos a Cristo. Sin embargo, ahora ya no es así como lo conocemos. Pues aunque retiene un cuerpo humano, ya que resucitó al tercer día y vive en el cielo junto al Padre, no obstante, su existencia es superior a la meramente carnal, puesto que murió de una vez para siempre y ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque su morir fue el morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es vivir para Dios. En el momento que nosotros empezamos a comprender esto, debemos ir viviendo cada vez más con mayor sensitez, con mayor prudencia, sencillez, humildad, que en momentos determinados la carne, te grita la carne. Y es ahí donde nosotros debemos ser muy prudentes, con mayor calidad humana. Tenemos que rendirnos ante el Espíritu Santo para que el espíritu humano y sobre todo el espíritu del mal no nos vaya a posesionar. Tenemos que ver la carne y a la misma vez esa carne ofrecerla a Dios. Y así como tú quieres hacer una carne asada, ¿dónde la pones? En el asador para que se cosa. Así tenemos que ponerla ante Dios para que purifique todas aquellas confusiones, sentimientos, pasiones, dudas y situaciones que simplemente se ven a niveles de espíritu humano, que no trascienden al hombre y a la mujer de este tiempo. Por eso, tercera conclusión, dice el mismo Cirilo de Alejandría, si tal es la condición de aquel que se convirtió para nosotros en abanderado y precursor de la vida, es necesario que nosotros, siguiendo sus huellas, formemos parte de los que viven por encima de la carne y no en la carne. Por esto dice con toda razón San Pablo, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Hemos visto en efecto, justificados por la fe en Cristo, y ha cesado el efecto de la maldición, puesto que Él ha resucitado para librarnos, calculando el poder de la muerte, y además hemos conocido al que es por naturaleza propia Dios.
verdadero, a quien damos culto en espíritu y en verdad, por mediación del Hijo, quien derrama sobre el mundo la bendición divina que proceden del Padre. ¿Por qué Jesús está enfatizando, me voy al Padre y el Padre está en mí y ustedes están en nosotros y nosotros estamos en ustedes? Porque es vida. Me voy al Padre donde estaba antes, pero estoy yo con ustedes, Él y mi Padre y yo y el Espíritu Santo vivimos en ustedes, porque el cielo, también su alma es parte del cielo. Esta es la bendición que nosotros debemos ir como comprendiendo para unificarnos mejor. Por medio del Hijo, quien derrama sobre el mundo la bendición, las bendiciones divinas que proceden del Padre. Es lo que dice Jesús en el Evangelio. Dice esta frase: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Jesús nos está diciendo por medio de San Cirilo de Alejandría, al igual que Concepción Cabrera de Armida o al igual que de Bredo, que estamos nosotros encontrándonos con Dios. Es necesario que podamos decir un milagro: Dios me ha encontrado. Me he encontrado y me he dejado encontrar por Dios. Dice San Cirilo de Alejandría en esta tercera conclusión, por lo cual dice aciertamente San Pablo, todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo, ya que en el misterio de la encarnación y la renovación consiguiente a la misma se realizaron de acuerdo con el designio del Padre. No hay que olvidar que por Cristo tenemos acceso al Padre, ya que nadie va al Padre, como afirma el mismo Cristo, sino por Él. Y así todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconoció y nos encargó el misterio de la reconciliación. Ponemos nuestra gloria y confianza en Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo, nos lo dice Romanos 5:11 y Colosenses 1:19 al 20, por cuyo medio hemos obtenido ahora la reconciliación. Y Dios dice, la reconciliación, una vez que la tienes, quito el pecado y dejo la gracia, es decir, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déjate encontrar por Dios, así como tú viste a tu esposa y al momento de que le encontraste, ella te encontró a ti y tú le encontraste a ella. ¿Y qué pasó? Hicieron una nueva inhabitación. El amor de tu esposo habitó en ti y el amor tuyo habitó en tu esposa. Y se hicieron uno. ¿Por qué? Porque vieron que era posible construir un amor nuevo, desde la pureza, desde la entrega y desde el compromiso total, en el que quiso Dios que residiera toda plenitud y por el que quiso reconciliar consigo todas las cosas. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quiere encontrarse contigo. Déjate encontrar con Él para que Él habite más y más en tu ser y tú habites más y más en el ser de Dios. Que Dios bendiga su corazón y les dé la paz. Y que en esta bendición nos bendiga nuestro Padre para seguir en esta atención amorosa. Concluyamos este momento de reflexión pidiéndole a nuestro Dios que nos bendiga diciendo juntos: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales el puerto de la salvación, dale la felicidad eterna. Amén. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Que Dios los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los llene de paz, de bendiciones y de nuevas gracias santificantes y divinizadoras. Que los llene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que habita dentro de su alma.